Shabbat Shalom a todos los que nos escuchan. Nuevamente estamos desde acá, desde Kissimmee, Florida. Y le mandamos un gran abrazo en Yeshua, nuestro Mesías. Hoy entonces tenemos la parashá Tetzaveh, que viene pues de la misma raíz de mandar, tzvat. Y Éxodo, capítulo 27, verso 20, ahí es donde comienza la parashá, dice, y mandarás, por eso se llama Tetzaveh, a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces quiero hablar del aceite machacado. El aceite machacado es otra manera de decir unción, porque el aceite machacado la aceituna machacada, el aceite machacado es una aceituna machacada, era la que se tomaba de la mata de olivo, se llevaba Gatshemán o Hexemaní, y allí se machacaba y era donde salía el zumo. Ese aceite, ese primer aceite era el que era llevado entonces a las lámparas, pero también se utilizaba para el aceite de unción. Entonces la semana pasada antepasada, estuvimos hablando de los yugos y preguntábamos qué yugo tenemos nosotros y hacíamos la diferencia del yugo de los rabinos y el yugo de Yeshua. El yugo del exceso religioso y el yugo de Yeshua. El yugo de la carne, del mundo, de Hasatán y el yugo de Yeshua. Pero esto de yugo nos lleva también a una connotación espiritual, a una connotación que viene también en un ámbito de alma y de espíritu y generacional, pues se podría decir. Ahora, ante esta situación de yugo, que no es más que el instrumento que se utiliza en la cerviz del animal para conducirlo en la manera adecuada. Cuando hablamos de yugo, entonces debemos entender que la Torah es nuestro yugo, que Yeshua es nuestro yugo. Pero cuando nosotros nos vemos en la Torah, cuando nosotros nos vemos delante de Yeshua, decimos, Señor, ayúdame a llevar tu yugo. Aunque Él dice que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Bendito sea el Señor por su amor, por su misericordia, por su compasión en podernos decir a nosotros, no lleves ese yugo, yo te doy uno que es fácil, yo te doy uno que no es pesado. Isaías capítulo 10, verso 27 dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Yeshua habla también de la carga. Su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo, yo utilizo la palabra ol para designar ese tipo de yugo. El yugo se pudrirá por causa de la unción. Entonces, cuando el libro de Isaías habla del yugo se pudrirá, es la palabra halal. Es una situación de destrucción. El yugo se destruirá, el yugo se quebrará. El yugo se pudrirá, el yugo se desvanecerá por causa de la unción. Entonces, cuando me está hablando del yugo y me está hablando de que lo único que lo rompe, o en ese aspecto lo que lo rompe es la unción, entonces tengo que entender qué es la unción. Y por eso yo les hablaba acá del aceite que debe ser llevado a Hexemaní, etcétera, etcétera. Bueno, ese es aceite también de unción. La unción no es más que la presencia del Señor. La unción no es más que la manifestación de lo que Él es en medio de nosotros. La unción no es más que Él en medio de nosotros y con nosotros. Definir la unción como algo temático específicamente así, cuadrado, no podemos. Pero sí podemos decir, es su gloria, es su esencia, es lo que Él es su presencia en medio nuestro, es su luz, es su gloria, es su Shekhinah. Es Él en medio de nosotros. Por eso que cuando está la unción, entonces las cosas malas tienen que quebrarse y reventarse. Entonces, cuando habla de que un yugo se rompe por causa de la unción, me está hablando de un yugo que no es una madera que tú tienes aquí y que te la ves en el espejo, sino que es algo que no se ve, pero que es destruido por la unción. Ciertamente hay ejemplos de yugo. Por ejemplo, el yugo que pone Yeshua con respecto a los yugos religiosos que querían poner entonces los fariseos.
nos damos cuenta que Elías y Eliseo, ahí nos da un ejemplo bien bonito de lo que es el yugo y cómo esa es otra parte, cómo un discípulo o un hijo puede llevar el yugo de su padre. Fíjense que en 1 Reyes capítulo 19, verso 21, dice que Eliseo se apartó porque Elías lo llama y él le pide permiso. Mira, puedo apartarme y puedo despedirme de la familia. Y él dijo, anda, hazlo. Pero ¿qué pasó allí? Dice, Eliseo se apartó, esta es otra versión que estoy leyendo, la de HH. Eliseo se apartó de Elías y tomó 2 toros y lo descuartizó y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio, es decir, quedó bajo su yugo. Entonces, Eliseo está dejando un yugo para tomar otro yugo. Timoteo, porque Rabshaul cuando lo toma, ya él era grande, ya había sido discipulado y todo, él tiene que dejar un yugo para tomar otro yugo, que es el yugo de Rabshaul, las enseñanzas de Rabshaul, que tienen que ir alineadas a la palabra. Este yugo que está tomando entonces Eliseo, lo está tomando parte de su autoridad, de parte del profeta, pero es el yugo que el Señor nos quiere poner. Es el yugo de Yeshua, porque el yugo de Yeshua es su palabra. Y él dijo que él no venía a quebrantar ni a abrogar la ley y los profetas. Y aquí se está hablando de un profeta, y por eso es que al final, cuando Eliseo va a recibir el manto, que le dice, Padre mío, el yugo muchas veces viene de una paternidad o de un padre, de una autoridad. Estas cosas espirituales en el mundo espiritual. Por ejemplo, Rabshaul habla y le dice a Timoteo que aviva el don que ha sido puesto en ti por medio de imposición de mano. ¿Por qué? Porque en ese momento de semijá pasa lo que está en esa autoridad sobre él. Entonces él ya está con ese yugo, con esa formación, con el tiempo, con esa visión, con ese espíritu, con esa unanimidad. Y por eso es que entonces Eliseo con razón le dice, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué? Porque ya estaba ya con el yugo de su padre. Ya estaba ya con ese pensamiento, ya estaba ya con esa afinidad, con esa forma de ver las cosas, con esa visión. Pero hay otros yugos también espirituales que pueden causar maldad, que vienen de parte del enemigo. Entonces, este es un yugo que es un instrumento. Este es un yugo que utiliza el Señor para bendecirnos. Este es el yugo que Yeshua pone, que es su palabra. Su palabra tiene que ir con el propósito que el Señor te ha dado. Ahora fíjense, otros tipos de yugo, por ejemplo, tenemos el yugo Ol, ¿no? Este tipo de yugo es el yugo maltratador. Cuando nosotros vamos a Strong vemos que es riguroso en dolor, es abusivo, es escarnio, es contrictar, es ridiculizar, es frustrar, etcétera, 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 y viene como consecuencia del pecado. Pareciera que hay como un yugo principal que viene como consecuencia del pecado, y ese yugo como que pare otros yugos, que ahorita los vamos a ver, porque hay varios. Pero este pareciera que es el que cuando el hombre peca, ¡pum!, viene Hasatán y ¡pa!, coloca ese yugo. Y entonces ahí lo que hace es contrictarte de una forma rigurosa, trae dolor a tu vida, abusa, escarnio, te ridiculiza, te frustra, te pone todas las maldiciones que están en Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, le da autoridad legal a Hasatán para que ponga yugo. La única manera entonces de romper ese yugo es con arrepentimiento y con la unción del Señor. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4, habla y dice, tu padre agravó nuestro yugo. Entonces, ¿por qué dice tu padre agravó nuestro yugo? Está diciendo, nosotros hoy tenemos el yugo grave que ha venido de tu padre. O
sea, los hijos están diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. O sea, fue tu padre quien agravó esta situación en nosotros. El yugo fue peor por causa de tu padre. Entonces, nosotros como padres podemos dar o enviar o conectar a nuestros hijos con yugos de bendición o con yugos de maldición, con yugos buenos o con yugos malos. Por eso yo le ponía el ejemplo de Elías y Eliseo, por eso le ponía el ejemplo de Timoteo y Rabshaul, que ahorita lo vamos a ver más claro. Cuando él dice, aviva el don que ha sido puesto en ti por imposición de mano. Lamentaciones 1.14 dice, el yugo de mis rebeliones, fíjense, ha sido atado por tu mano. O sea, Señor, tú ataste el yugo en mí por causa de mis rebeliones. Fuiste tú. Por supuesto, le dio permiso al enemigo para que el enemigo tenga autoridad legal sobre nosotros y nos ate. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por causa de nuestras rebeliones. Entonces quiere decir que hay una situación espiritual, hay una situación de alma, hay una situación de genes, hay una situación generacional que viene por los padres, que viene por el pecado de los padres. Entonces nosotros podemos poner yugo a nuestra generación de bendición o de maldición. Levíticos 26:13 dice, rompí las coyuntas de vuestro yugo. Ahí es ese mismo yugo, ol. Y os he hecho andar en rostro alto. Cuando el Señor, la palabra dice en Levítico que rompí ese yugo, es porque el yugo se rompe, se destruye, se desvanece, se quiebra, se pudre por causa de la unción. ¿Qué es la unción? Es Él. Es Él. Por eso levántate, Señor, alumbra tu luz sobre nosotros y sean esparcidos nuestros enemigos. Cuando la gloria, cuando la unción, cuando Él está allí, los enemigos huyen de su presencia. Todo lo que es contrario a la esencia de su santidad y de su ser tiene que correr porque está la unción genuina. Está su presencia genuina. Entonces el yugo se rompe por causa de la unción. Escúcheme, no hay otra manera de romperla. No se rompe leyendo Talmud y Midrash. No se rompe leyendo psicología. Se rompe es con la unción. Se rompe es yendo a ese punto, a esa elevación que el Ruach HaKodesh nos quiere llevar. Señores, es algo espiritual. Y muchas veces en la línea generacional vemos yugos en enfermedades, yugos en situaciones familiares, yugos en situaciones sociales, educacionales, hechicerías que se lanzan sobre familias para que nunca estudien, nunca prosperen, nunca echen para adelante, nunca tengan lo que merecen, lo que el Señor desea que tengan. No porque el Señor sea malo, no porque el Señor se ha olvidado, sino porque hay yugos que no se ven y por eso el Señor está diciendo, se va a pudrir, se va a reventar, se va a quebrar por causa de la unción, por causa de mi presencia, por causa de mi palabra, por causa del poder del Espíritu. Hay cosas que no se dan. Y podemos ver en nuestra línea generacional por qué pasa esto. Y podemos tomar otras ramas de nuestra línea generacional y por qué esto mismo pasó aquí. Y por qué esto mismo pasó con la hermana y la hermana y el hermano y el otro hermano. Y por qué de esta línea generacional yo veo que hay situaciones específicas que también están en esta otra línea generacional que se conectan. ¿Por qué? Porque hay yugos. Hay situaciones espirituales que corren, que pasan de generación en generación, de año a año. Para eso es el conocimiento, para eso es la unción, para eso es el poder, para eso es el amor. Si nosotros no tenemos una mente sana en toda la extensión de su palabra, nunca podremos decir que somos victoriosos. Porque si nuestra mente está enferma, ¿cómo yo sé que voy a tener victoria si no entiendo lo que es victoria? A lo malo entonces lo veo bueno y lo bueno lo veo malo. Entonces hay una confusión, hay falta de luz. Falta de luz, hay oscuridad, no hay oscuridad. Si hay oscuridad no hay discernimiento. Si no hay discernimiento no tengo capacidad de diferenciar una cosa de la otra. Precisamente ese aceite que sale de la aceituna era puesto en la lámpara
para que estuviera encendida día y noche. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 11. Mi padre os cargó de pesado yugo. Si mal no recuerdo, están hablando de Salomón. Mi padre os cargó de pesado yugo por la situación, los hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam. Mi padre nos cargó de pesado yugo. ¿Por qué dice que mi padre nos cargó de pesado yugo? Porque por el pecado de los padres, dice la Escritura, pasa la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si no llega la luz de la palabra y el poder del entendimiento, la capacidad para yo poder entender y discernir y hacer guerra espiritualmente contra ese yugo, señores, no va a pasar nada. Porque un yugo tiene la característica de ponerse en tu servicio y con el tiempo tú creer que el mundo es así. Por eso es que el yugo es formación, es visión, es cosmovisión, es propósito, es destino, es dirección. Entonces, si nosotros, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, tenía tanto tiempo en esclavitud, en el yugo de Egipto, que cuando vino Moisés a liberarlo, muchos se levantaron y fueron a hablar con Faraón. Mira, vale, ¿cómo es posible que, oye, Moisés, por culpa tuya? O sea, porque esa forma de pensar, porque esa mentalidad enfermiza por causa del pecado, permite que no podamos prosperar. Permite, y cuando hablo prosperar, hablo en todo el sentido de la palabra, no hablo en la prosperidad económica, porque a veces no somos prósperos en nuestros pensamientos y caudicamos constantemente en el mismo pensamiento, y ese pensamiento te lleva a la misma situación y pasan los años y estás en la misma situación. ¿Por qué? Porque hay un yugo. Ahora, se rompe. ¿Cómo? Por causa de la unción. Tú puedes leer el libro de psicología. La psicología llega hasta un punto y damos gracias al Señor por los psicólogos y psicólogas. Los bendecimos porque han sido de bendición para mi vida. Pero la psicología va a llegar a un punto donde más allá, lo único que puede es la unción. Lo único que puede hacer algo es el poder del Ruach HaKodesh. Entonces, el gran problema es cuando nosotros nos olvidamos de la unción y pensamos que con el conocimiento o con la literatura o con cualquier cosa vamos a salir de un problema generacional que viene por parte de una situación espiritual. Estás combatiendo en una forma equivocada. Lo espiritual se combate espiritualmente. Y para tú entrar en una esfera espiritual, bueno, tenemos que decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne? Cuando dice que no tenemos lucha, escúcheme, es porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es porque generacionalmente, espiritualmente, hay una lucha de bendición y maldición, donde yo tengo que decir, yo no acepto este yugo, y yo quiero que sea quebrado y reventado, y tomo el yugo que me da Yeshua, que es ligero, es fácil, y me lleva a la bendición. Entonces es bien interesante, desde el punto de vista bíblico, poder entender estas cosas. Por ejemplo, yugos de pobreza extrema. Si una persona está en una pobreza extrema, si vive en una situación de extrema pobreza, de una situación, caramba, demasiado. Y a veces los creyentes se conforman con eso y creen que es la voluntad del Señor que estés en semejante situación. Yo creo que el Señor no quiere que nosotros estemos en extrema pobreza. Yo creo que cuando el Señor habla de bendición, me está hablando de bendición en todos los aspectos. Pero el yugo te hace pensar que es normal. El yugo te hace pensar, inclusive, que tú tienes razón y los demás están equivocados. Cuando lo que estamos recontra mega equivocados somos nosotros, porque tenemos un yugo y el yugo te hace ver con los lentes de ese tipo de yugo, te hace ver el mundo de esa manera. Entonces la única manera es que venga la luz de la palabra y la unción y quiebre el yugo y seamos entonces libres.
Yo quiero dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la pobreza, porque yo veo que eso es tan constante en el mundo. Y no quiero decir con esto que todos los creyentes van a ser millonarios ni ricos, no estoy diciendo eso. Pero sí quiero decirles que el Señor nos da una herencia de una tierra que fluye leche y miel. Y dice que tendremos lo mejor de la tierra. Dice de la grosura de la tierra. Grosura es lo mejor. La grasa es de los animales, porque también está esa parte de grasa del animal que era lo mejor de la grosura de los frutos, lo mejor, la grosura, lo mejor de la tierra, el Señor quiere para sus hijos. Esa es la voluntad agradable y perfecta. Eso es lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos ese yugo que no nos deja ver eso? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos miedo de que el yugo sea quebrado? Porque esa es la otra parte. Y no podemos entonces entender, escúcheme, el que revienta el yugo, la unción, está caracterizado por amor, por poder y amor. Y eso nos va a llevar entonces a una mente sana. El libro de Isaías, doy un ejemplo. Capítulo 5, verso 10, dice, en otra versión, dice, porque 4 hectáreas de viña, que equivale a 2 acres, producirán solo 22 litros de vino y 222 litros de semilla, kilos de semilla, producirán 22 litros de grano. Otra versión dice, 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino y 222 litros de semilla producirán 22 litros de grano. Vamos a ver lo que dice Reina Valera para que se entienda mejor. Isaías capítulo 5, verso 10, dice así. Diez yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Entonces, cuando dice 10 yugadas, la yugada era una medida de campo y era la cantidad de metros cuadrados o hectáreas que trabajaba un animal con yugo. Entonces ahí está diciendo que 2 hectáreas, 4 hectáreas de viña producirán solo 22 litros de vino. Entonces hay ciertos yugos que el hombre tiene, que vienen por línea generacional, que te hacen trabajar mucho y recibir poco. Y eso se traduce en pobreza. Porque es demasiado lo que te consume y es muy poco lo que disfrutas. Eso se llama pobreza. ¿Y por qué eso viene? Por algo que se llama yugo. Yo puedo hablar de otras cantidades de yugo y de situaciones, pero quiero ir a lo que es el alma, a lo que es la línea generacional, a lo que puede impartir en forma positiva o negativa el padre a los hijos. Segunda de Timoteo, y con esto finalizo, capítulo 1, verso 7. Quiero que pongan atención en esto, porque acá se está hablando de un hombre que le dijo a un discípulo hijo. Si le dijo hijo, es porque ese discípulo tenía su yugo. Un hijo es hijo cuando tiene el yugo de su padre, el pensamiento de su padre, la visión de su padre. Por eso es que Eliseo le dijo a Elías, Padre mío, Padre mío. Por eso es que aquí Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 dice, Rab Shaul, Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach Jesucristo, por la voluntad del Elohim, según promesa de vida en Yeshua HaMashiach, a Timoteo, amado hijo. Timoteo ya tenía el yugo de su padre, de su autoridad, del que lo había tomado para discipularlo. Entonces, en una oportunidad yo le pasé a algunos líderes y les dije, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Uno se asustaría, no, sí, claro. Pero yo estoy yendo más allá de lo que significa esto. Yo soy tu padre. Tú tienes mi yugo. Tienes el yugo de tu padre, de tu autoridad, de quien tú dices que es tu padre.
Pues aquí Rab Shaul le está diciendo a Timoteo, hijo mío. Eliseo tuvo que dejar un yugo para tomar otro. Timoteo tuvo que dejar un yugo para tomar otro. Esto mismo se presenta en la línea generacional. O sea, ¿por qué hay una condición de comportamiento igual en la familia? Porque viene del yugo de su padre. Y es un yugo que no viene de parte del Señor. En este caso, fíjese lo que dice. Sigue diciendo Rab Shaul, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Adonai que está en ti por imposición de mis manos, por la semijá que yo hice sobre ti. Algo de mí salió para ti y yo te digo, mantén vivo eso que yo puse en ti por medio de la semijá, por medio de la imposición de manos, porque tú eres mi hijo, yo soy tu padre y lo que está en mí va a pasar a ti. Ese es el ejemplo bíblico. El verso 7 dice, porque no nos ha dado Adonai espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es bien interesante, porque hay otra parte en Romanos capítulo 8, verso 15, que nos habla que el Señor nos ha dado tampoco espíritu de temor. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 15 rápidamente para hacer la conexión con esto. Romanos 8, 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hay un yugo que quiere poner tu padre. Entonces acá, repito, dice, porque no nos ha dado Adonai espíritu de cobardía. Mire, muchas veces el yugo no se rompe, no es porque no haya unción, sino porque tenemos miedo. Porque el rompimiento del yugo va a traer en nosotros decisiones, fuerza, fortaleza, dureza, acción. Y muchas veces por el miedo, ¿por qué el pueblo de Israel muchas veces no quiso salir de su esclavitud? Por miedo. Oye, pero deja a Faraón tranquilo que no va a hacer más daño. Entonces creemos que Satanás tiene dominio sobre nosotros. El Señor está diciendo, mira, yo quiero darte un yugo que es ligero, es fácil, no es pesado. Ya yo pagué por ti. Tú no tienes derecho a tener ese yugo. Yo te quiero dar para bendición, para salvación, para prosperidad, para que mi nombre sea glorificado en ti. Quiero darte lo mejor de la tierra. Yo soy un padre bueno. Entonces, aquí está hablando que no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, cuando viene el momento, ¡pum!, ¿qué hacemos? Creemos en verdad que el Señor está con nosotros, porque si estamos pidiendo un rompimiento, si yo quiero que el Señor rompa este yugo, porque no acepto que en mi vida haya estas situaciones que están en contra de la palabra y en contra del amor de Dios, del amor del Señor hacia mi vida, no lo acepto. No puedo aceptar que una persona esté constantemente en un estado de pobreza, de servidumbre, de amargura, de tristeza, de dolor, de enfermedad, o sea, no puede ser. O sea, ¿dónde está el Señor? O sea, si yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿por qué yo estoy así? Algo está pasando. O yo quiero tener una mente de esclavitud con el yugo del enemigo para que me siga entonces cayendo a palo, o tengo miedo que la unción rompa el yugo y tener yo que empezar a depender del Señor, de su palabra y todo, y empezar a caminar en otra dimensión, en lo desconocido. Porque simplemente me he acostumbrado. Por eso es que los yugos generacionales, las familias tienen la forma de ver la vida. Es el yugo generacional. Ahora, nuestro Padre Celestial quiere poner un yugo en nosotros para nosotros ver también la vida como Él la ve para nosotros. Y entonces sigue diciendo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la palabra dominio propio en inglés se entiende mejor, y en inglés lo que dice es de mente sana. Entonces, cuando está hablando de mente sana, para nosotros tener una mente sana, el yugo tiene que ser
podrido por causa de la unción. Y debemos entrar entonces en una transformación, que es el yugo renovado que nos pone Yeshua, para empezar a caminar y a ver las cosas y a disfrutar y a tener lo que Él ha pagado ya para nosotros. Entonces, repito, aquí cuando está diciendo que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, escuche, ahí es mente sana. No piense usted que dominio propio es... Respire 10 veces. Oye, no le dije nada. Tenía ganas de decirle 4 cosas, pero no le dije nada. Oye, tremendo, ¿qué dominio propio tienes? No, eso no es dominio propio. Eso no es lo que está hablando acá. Dominio propio es mente sana. Cuando tú tienes la mente sana, tú sabes y entiendes que tienes que cambiar. Y la única manera de cambiar es con el poder y el amor de Dios. Entonces el Señor no te ha dado cobardía. Entonces, no debemos ser cobardes cuando el Señor quiere reventar, destruir o pudrir el yugo que hay en nosotros. Yugo que quizás ni nosotros mismos lo conocemos, pero el Señor lo está viendo. Con poder y amor. El poder del Señor y su amor. Por eso es que el amor echa fuera el temor. El poder y su amor va a traer en nosotros mente sana. Repito, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. ¿Por qué tener miedo cuando el Señor nos quiere bendecir con su yugo? ¿Por qué tener temor cuando es mejor caminar con el yugo de Yeshua? Es mejor caminar con sus bendiciones, con lo bueno que Él quiere para nosotros, con lo que Él dice de nosotros, con lo que nos corresponde heredar. Nunca, con miedo, nadie podrá tener una mente sana. Nadie. Porque si tienes miedo, estás cautivo en miedo, tienes ese yugo. ¿Y cómo vas a tener una mente sana? Para tener una mente sana tú tienes que ser confrontado y tienes que dar el paso. Y eso es rompimiento por causa de la unción, del poder y del amor. El poder y el amor del Señor, cuando nosotros no tenemos miedo de dar el paso, van a traer en nuestras vidas una mente sana. ¿Y qué es eso? El yugo que el Señor nos quiere poner. Un yugo de bendición, un yugo de amor, un yugo de poder. Yo estuve leyendo algunas características de esto, porque esta palabra, cuando dice dominio propio, escuche, y con esto finalizo, en griego es la palabra sofronismos, algunos lo traducen así, y dice, es el proceso de corrección del comportamiento de uno y de la forma en que piensa sobre su vida y la vida de los demás. Entonces, una forma natural, eso es un yugo. Es tu comportamiento y la forma de pensar. Eso es un yugo. Ahora, cuando dice aquí dominio propio, ahí está diciendo mente sana y está diciendo, utiliza la palabra sofronismo, que significa, repito, el proceso de corrección del comportamiento. Hay comportamientos en nosotros que están errados y por eso la bendición no viene. Y tenemos que pedirle, Señor Padre, con tu unción, muéstrame, con tu presencia muéstrame y libértame, quebranta, pudre, destruye el yugo que no viene de ti. Quiero tener tu yugo, que la palabra dice que es ligero, no es pesado y es fácil. Sofronismo es el caso genitivo, significa corrección. Bueno, parece que bueno, simplemente, mejor dicho, sofronismo significa corrección. Lo otro no, porque hay una cantidad de puntos allí que tendría que explicar y nos vamos a enredar todo. Sigue diciendo, la palabra proviene, sofronismo, sos, que significa bueno, correcto, fren, que significa mentalidad, mente.
obviamente significa que tiene la mente correcta, sana y razonable. Por eso es que el yugo más grande que nosotros podemos tener en nosotros es pensar que no necesitamos nada y que estamos bien. Los demás están mal, yo estoy bien. Y cuando nosotros ponemos nuestra mente delante de la mente del Señor, nos damos cuenta que nos falta muchísimo. Entonces, una mente sana es una mente que ha sido transformada por el poder y el amor del Señor. Poder y amor del Señor. Cuando el Espíritu Santo obra en mí y no me da entonces ese espíritu de miedo y de temor, sino que simplemente me entrego en las manos del Señor para que Él obre en mí. Me llamó la atención la palabra locura. Entonces, en griego la palabra locura significa, o se le dice lolos. Su etimología es bastante interesante. Proviene de la partícula ololos. ¿Y sabe lo que significa locura? El que ha sido destruido. Perdido. Destruir, perder. Pero sigue diciendo, la palabra cubre un espectro de significados. Aunque se traduce como loco, a menudo se refiere a la enfermedad mental per se. Pero también describe a personas imprudentes, temerarias, insensatas, descuidadas. Y eso me hace recordar lo que habla la Escritura en Deuteronomio 32:6, cuando le dice a Israel, pueblo loco e ignorante. Cuando el Señor habla de locura en la Biblia, lo que nos está diciendo es insensatos, lo que nos está diciendo es temerarios, imprudentes, descuidados. ¿Te das cuenta que cuando ponemos la mente a la mente de Yeshua? No, es que yo tengo la mente de Yeshua, vamos a ver si es verdad. Pues, ay papá, ay Señor, ayúdame. Eso es lo que significa loco en griego. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no tener una mente loca, sino una mente sana. Dominio propio. Sanidad en mi mente para yo entender que necesito de ti, que este yugo no me corresponde llevar, sino el que tú me das para bendecirle a mí, a mi familia y a mi generación. Bueno, terminamos entonces con esta palabra de lo que es yugo. Recuerden que nosotros como padres tenemos la autoridad de traer bien o traer mal a nuestros hijos, de ponerle un yugo de bendición o ponerle un yugo de maldición. Que el Señor nos ayude a poner yugo de bendición, porque la única manera, escuche, de poner yugo de bendición es cuando yo tengo una mente sana. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. Señor, ven y haz lo que tú quieras. Por eso vienen las pruebas. Por eso esto es para valiente. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, que es Él es poder y amor. ¿Usted se imagina que el espíritu del Señor sea un espíritu cobarde? No, aquí está el espíritu del Señor poderoso. ¡Ay, no tengo miedo! Eso no es la esencia del Señor, eso no es el nombre del Señor. Es poder, es amor. Y eso va a traer en nosotros mente sana. Que el Señor sane nuestras mentes, quite todo yugo al enemigo y nos ponga su yugo para su gloria. Que tenga entonces un lindo fin de semana. Shabbat Shalom para unos, Shavuot para otros, y será hasta la próxima. Shalom.